Hola, durante la clase de hoy trabajaremos entonces lo que veníamos desarrollando en las clases anteriores sobre los factores del biotopo. Estamos en la semana número 6, agosto 11, el indicador de desempeño es el número 7. Ya habíamos mencionado los factores del biotopo, vuelvo a recordarlos porque es importante. Recordemos que son los elementos del ecosistema que no tienen vida y que van a ser necesarios y fundamentales para el desarrollo de la vida en los ecosistemas. Ya hablamos de la atmósfera, ya hablamos de la radiación solar y de la temperatura. Hoy hablaremos sobre la humedad relativa, sobre la precipitación y sobre los vientos. Quedaremos pendientes para la próxima clase hablar de altitud, latitud, suelo, clima y estado del tiempo. Entonces, la humedad relativa hace referencia a la cantidad de vapor de agua que va a haber presente en el aire. Esto está determinado por la temperatura, obviamente, que hay, porque es lo que va a determinar la cantidad de agua que se está evaporando y que se está acumulando en el aire que hay disponible en la atmósfera. Se expresa siempre en términos de porcentaje y hace referencia al porcentaje de agua que está evaporado y que está presente en el aire. Tenemos entonces así que la humedad relativa, por ejemplo, de un lugar que está a 10 grados Celsius, hablamos de que su humedad relativa es del 100%. Cuando decimos que es del 100%, quiere decir que todo el aire que está en ese lugar está saturado de vapor de agua. A una temperatura de más o menos 20 grados Celsius, hay menos vapor de agua disponible. Hablamos de que la humedad relativa es aproximadamente del 53%. Mientras más calor haya, esta agua evaporada va a subir hasta las nubes y no se va a quedar acumulada en las masas de aire que están circulando. Por eso hablamos de que a medida que aumente la temperatura, esa humedad relativa va a ir disminuyendo. Y si nos encontramos a una temperatura de 30 grados Celsius, la humedad entonces sería aproximadamente del 28%. En nuestra ciudad, Medellín, el valor de la humedad relativa es aproximadamente del 60%. Solamente en los momentos en que acaba de llover y llueve bastante, entonces podríamos hablar de que se acerca esa humedad relativa casi que al 100%. Lo segundo que vamos a ver, el segundo factor, son las precipitaciones. Con las precipitaciones tenemos varias cosas importantes. Lo primero es que es el agua líquida o sólida que se va a formar en la atmósfera y que regresa a la superficie terrestre. Juega un papel muy importante dentro del ciclo del agua y puede presentarse de varias formas. Como les había hablado, juega un papel muy importante dentro del ciclo del agua, al igual que la evaporación y la condensación, ya que cuando el agua de los océanos, mares y ríos se evapora hacia la atmósfera, se va a condensar en forma de nubes de vapor de agua y cae debido a la acumulación excesiva. Esta caída es lo que nosotros vamos a conocer como precipitación y se lleva a cabo de forma natural en la Tierra una y otra vez. Gracias a este proceso es que el agua continuamente se recicla en el interior de nuestro planeta. Bueno, la lluvia se puede clasificar o se puede producir de diferentes formas, o la precipitación. Puede ser llovizna, pueden ser chubascos, puede ser granizo, puede ser nieve, puede ser aguanieve, puede ser lluvias, como normalmente las conocemos. Para medir la cantidad de lluvia o de nieve que ha caído en nuestro planeta en una determinada zona y en un determinado intervalo de tiempo, utilizamos un aparato especial conocido como pluviómetro. Gracias a esos pluviómetros podemos indicar aproximadamente las precipitaciones anuales en cualquier lugar de nuestro planeta. Y son unas medidas establecidas y que nos permiten saber en qué meses del año hay temporadas de lluvia y en qué meses hay temporadas de sequía. Recuerden que la lluvia va a ser muy importante para el ciclo del agua, además para satisfacer necesidades de numerosas formas de vida en nuestro planeta. El exceso de agua también puede ocasionar inundaciones y puede considerarse pues como un tipo de desastre natural. Por lo tanto, hay que tener control sobre esas cantidades de lluvia que caen y en qué lugares caen para poder precisar si se va a presentar
un eventual fenómeno o un eventual desastre natural. De lo primero que vamos a hablar es de la lluvia. Cuando la precipitación se presenta en forma de lluvia, hablamos de que el agua cae en estado líquido. El diámetro de las gotas va a ser mayor a 0,5 milímetros. Esta acumulación es lo que nosotros medimos en el pluviómetro. El pluviómetro toma medidas de la acumulación de agua en unas unidades de medida correspondientes al metro, como son el milímetro. Listo, entonces ahí se va tomando en ese recipiente que recoge una cantidad de agua, cuántos milímetros se acumulan durante determinada cantidad de tiempo. La lluvia siempre es de agua dulce sin importar qué parte de su composición haya provenido de fuentes marinas, ya que la sal no se evapora. Sin embargo, los contaminantes que van a estar presentes en la atmósfera sí podrían afectar la pureza de nuestra agua, lo que va a derivar o lo que va a producir lluvia ácida. La lluvia ácida es un tipo de lluvia que resulta, pues entonces, como les decía, por la combinación de partículas contaminantes con gotas de agua de la atmósfera terrestre. Y cuando esas gotas de lluvia caen, se contaminan con los elementos tóxicos que están circulando en el aire y llegan a la Tierra como lluvia contaminada. Aunque todavía no se ha considerado peligrosa o dañina para el ser humano, sí lo es para la vida vegetal, para los animales acuáticos, ya que dependen de una química muy exacta y muy proporcionada en las condiciones del agua, de las lagunas y los ríos donde ellos se están desarrollando. Lo segundo es que podríamos hablar de la llovizna. La llovizna está compuesta de finas gotas de agua parecidas en tamaño y diámetro a la lluvia, pero son menores y caen más juntas. Las lloviznas son pequeñas precipitaciones cuyas gotitas de agua son muy pequeñitas, caen de una forma uniforme y no llegan a mojar demasiado el suelo. Dependen de otros factores como va a ser la velocidad del viento y la humedad relativa. El agua-nieve. El agua-nieve es una mezcla entre nieve y agua, lo que hace que su consistencia sea mucho más liviana, húmeda y suave. Se debe a que el aire del entorno no es lo suficientemente frío como para congelarla, ni tampoco tan caliente como para que sea lluvia. Tampoco puede ser nieve porque a pesar de que el agua-nieve contiene hielo, al estar mezclado con agua hace que caiga a la superficie terrestre como pequeñas estructuras que no tienen una forma definida. Entonces, cuando tocan el suelo se derriten mucho más rápido, obviamente pues dependiendo de las condiciones de ese lugar. Tenemos entonces a la que corresponde a cristales de hielo que son hermosos, se forman en la atmósfera, caen a la superficie sin causar peligro como el granizo, ya que la textura de la nieve es suave. Cuando estos cristales de hielo colisionan, se adhieren entre sí y forman copitos de nieve, pero suelen derretirse antes de llegar al suelo en ambientes de más de 4 grados Celsius. La nieve puede ser divertida para realizar deportes y actividades familiares, pero también puede convertirse en un peligro si cae en enormes cantidades. Hay varios tipos de nevadas de acuerdo a la profundidad y a la acumulación y a la velocidad de los vientos, que podría entonces ocasionar incluso que en algunos lugares donde las temporadas de nieve son demasiado fuertes, no se pueda acceder al trabajo, al colegio ni a los supermercados. El granizo. El granizo entonces es un tipo de precipitación que se produce solamente en las nubes de un tipo especial llamada cumulonimbus, donde existen corrientes de aire húmedo que tienen agua muy fría y la cual llega hasta ese punto a alcanzar zonas muy altas de la atmósfera. Una vez que las gotas de agua están muy congeladas, congelan a otras que están alrededor hasta volverse un cúmulo muy pesado de aire que no puede soportar estar allá arriba y caen a la superficie terrestre. En el impacto pueden rebotar, pueden romperse o pueden fracturarse. El granizo puede ser de muchos tamaños, generalmente posee tamaños y pesos suficientes para dañar automóviles, animales y personas. Pueden ir desde los 5 milímetros hasta varios centímetros. Hay algunos lugares que han registrado bolas mortales de hielo que han alcanzado más de 15 centímetros de diámetro. Imagínense que una bola de esas le caiga a uno en la cabeza.
En algunas, bueno, ya les había dicho que en algunas regiones ocurría eso. Aunque el granizo es de corta duración y de poco alcance, es un peligro para quienes no logran protegerse a tiempo. En grandes concentraciones también puede obstruir el drenaje y generar grandes inundaciones. Como ahora lo mencionamos, también los chubascos es otra forma en que se puede presentar la precipitación y hace referencia a que hay gotas de mayor tamaño que suelen caer de una forma muy violenta y durante un corto periodo de tiempo. Los chubascos suelen darse en lugares donde la presión atmosférica disminuye y se crea un centro de bajas presiones que se llama borrasca. Los chubascos están relacionados con nubes que forman también los granizos, o sea, cumulonimbos, como lo había mencionado anteriormente, y que se forman muy rápido porque las goticas de agua adquieren un gran tamaño. Se me olvidó mencionarles también que hay otra forma de lluvia, se llama lluvia gélida o engelante, que es un fenómeno muy extraño, pero puede ocurrir. Se refiere a que las goticas de agua líquida se congelan tras el impacto sobre la superficie de la Tierra, por lo que se sobreenfrían al pasar de una capa de aire que estaba a cientos de metros sobre el suelo. Una vez que cubren los cables de electricidad, autos, construcciones, etcétera, se les conoce como hielo glaseado. Se acumula en varios centímetros de grosor. El otro factor que veremos es el viento. Con el viento nos encontramos entonces que son las masas de aire que están en continuo movimiento. Su importancia es enorme ya que es un regulador de todas las distintas temperaturas de nuestro planeta. Debido a esas distintas temperaturas que se producen en nuestro planeta, que ya las habíamos estudiado, que se deben a la radiación solar que llega de forma distinta a la superficie de la Tierra y por la cantidad de vapor de agua también que va a haber presente en la atmósfera. Esas diferencias de temperatura asociadas a las diferencias de presión que encontramos en nuestra atmósfera van a proporcionar que el viento entonces pueda circular y pueda moverse continuamente. Se desplaza además siempre de zonas de altas presiones a zonas de bajas presiones y así intenta contrarrestar la diferencia que existen entre ellas. Cuando esas diferencias no se pueden contrarrestar, van a ocurrir unos fenómenos, como vamos a ver más adelante, como los huracanes, entre otros. Aquí vemos un mapa que nos muestra cómo circula el aire en nuestro planeta. Esa circulación del aire también se estudia, ya que es muy importante conocer cómo se mueven esas corrientes de aire en el planeta y cuando hay algún cambio en algún movimiento de esas corrientes para poder predecir un fenómeno que se produzca y que pueda atentar con nosotros los humanos. Del aire en movimiento también es importante que conozcamos la dirección y la velocidad que tienen. Cuando hablamos de la velocidad, hablamos de que cuando mayor sea la diferencia de presión atmosférica que existe entre dos puntos, entonces habrá mucha más velocidad. Y cuando hablamos de la dirección, hablamos de dónde procede ese viento y hacia dónde se dirige. Ya les había dicho que entonces siempre se va a mover de determinada forma y enseguida que vamos a ver cómo funciona el asunto de los huracanes, van a ver cómo cómo circula el aire en nuestro planeta. Huracanes. Estos fenómenos causan enormes daños cada año y parece que cada vez serán peores. ¿Por qué hay huracanes? Todo viento es causado por una diferencia de presión en el aire. El aire que está a mayor presión siempre se mueve hacia donde hay menor presión. ¿Qué causa que un volumen de aire baje su presión? Principalmente el calor. Cuando el aire se calienta, sus moléculas se separan, lo cual lo hace menos denso y tiende a subir, empujado por el aire que está más frío y denso. Para que se forme un huracán, es necesario que haya agua tibia, vientos ligeros en la parte superior de la atmósfera y que el aire esté húmedo. La zona del mar donde el agua está más caliente, además de formar nubes de tormenta, crea una zona de baja presión en el aire. Entonces, el aire de alrededor vuela a llenar ese espacio, solo que no se dirigen al centro de manera directa, sino en una diagonal. Esto se debe al efecto Coriolis. Verás, como la Tierra es una esfera que gira, si sabías, ¿verdad?
La velocidad de alguien parado más cerca del ecuador es mayor que la velocidad de alguien que está parado más cerca de los polos. Si arrojaras algo a gran distancia, la trayectoria se curvaría debido al efecto Coriolis. Eso es exactamente lo que les pasa a los vientos que se acercan al centro de la tormenta, lo que le da al fenómeno esa forma de espiral. Por el efecto Coriolis, todos los huracanes del hemisferio sur giran en el sentido de las manecillas del reloj y todos los del hemisferio norte al contrario. También por eso, los huracanes no pueden cruzar la línea del ecuador. ¿Lo sabías? Conforme el aire se va acercando al centro, el calor del agua va aumentando su temperatura, lo que provoca que suba y a su vez jala más aire del exterior. La velocidad de los vientos aumenta cada vez más. Ahora tenemos un huracán. Los huracanes más fuertes llegan a tener vientos de hasta 320 kilómetros por hora cerca del ojo. Los vientos llegan a ser tan poderosos que se estima que un huracán libera tanta energía como una bomba atómica de 10 megatones cada 20 minutos. Pero uno de los mayores peligros no es el viento mismo, sino su consecuencia, la marejada ciclónica. El empuje del aire es tan fuerte que crea una onda que hace que suba el nivel del mar hasta 9 metros. Las inundaciones son catastróficas. Aunque la ciencia meteorológica es de gran complejidad y no se puede decir que tal o cual huracán fue causado por el hombre, es innegable que el cambio climático tiene un efecto en la frecuencia y poder destructivo de estos fenómenos. Ya no hay duda de que las emisiones de gases de invernadero están aumentando la temperatura del aire y el agua. Al estar el agua de los mares más caliente, hay más energía para la formación de huracanes, y si además aumenta el nivel del mar, las inundaciones serán más graves. Cuando el huracán llega a la tierra firme, deja de alimentarse del calor del agua del mar y pierde fuerza hasta desaparecer. Pero mientras eso sucede, es capaz de causar grandes estragos. Ante la amenaza de huracanes, conviene prepararse. 1. Elabora un kit para desastres con un botiquín, agua potable, una radio de baterías y dinero para emergencias. 2. Refuerza las puertas y ventanas de tu casa. 3. Limpia los techos para evitar que se inunden. 4. Poda árboles cercanos para evitar que ramas débiles se separen y lastimen a alguien. 5. Haz un plan con tu familia para ponerse de acuerdo en puntos de reunión y formas de comunicación. 6. Está atento a las comunicaciones de los servicios meteorológicos de tu comunidad. Por cierto, en el Pacífico Sur, este mismo fenómeno se llama ciclón, término que viene de la palabra griega que significa rueda. En el Pacífico Norte le dicen tifón, que viene del chino y significa enorme viento. Y en el Océano Atlántico usamos el nombre que los antiguos mayas y taínos daban al dios del corazón del viento, huracán. Curiosamente, si te gustan nuestros videos, suscríbete y pícale a la campanita para recibir notificaciones cada que subamos videos nuevos. Y si nos puedes apoyar a través de Patreon, mucho mejor. Como vieron, entonces los huracanes ocurren por esa diferencia de presiones y obviamente por la influencia de la temperatura que varía constantemente. Muchísimas gracias, espero que hayan registrado los datos más importantes de la clase. Nos vemos en la próxima, cuídense bastante.